los doctores? Sí, claro que sí, doctor. Ok, Buenas noches a muchísimas todos. gracias. Buenas Sí, gracias, noches. igual. Listo. Muy bien, pues muy buenas noches. En lo que se dan el siguiente minuto, bueno, ya es el siguiente minuto, les damos la más cordial bienvenida a nuestra siguiente sesión y permítanme que se me movió. A nombre
Del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, les extendemos la más cordial bienvenida y a nombre del doctor Ricardo Villaseñor Domínguez, que es el presidente del colegio, y de la doctora Viviana Rebollo Colín, les extendemos la más cordial bienvenida. El tema del día de hoy que se estará presentando es la respuesta inmune en la infección por el virus de influenza A. Esta estará a cargo precisamente del doctor Eric, que estará presentando esta excelente intervención. Y les recordamos a todos ustedes que deberían de tener sus micrófonos en silencio para que puedan escuchar y beneficiarse de esta ponencia. El doctor se llama Eric Sebastián Sánchez Martínez. Él tiene una especialidad en inmunología. Y bueno, pues vamos a cederle los controles, doctor, para que pueda usted poner sus diapositivas. Y de esta forma le cedemos los micrófonos para que también se pueda presentar y todos lo podamos escuchar. Bienvenidos, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Prendo el video para que vean un rato. Ok. Sí, bueno, soy el doctor Eric, mucho gusto. Mucho gusto a todos, buenas noches. El tema, como mencionó el doctor Arnold, trata sobre influenza. Voy a compartir mi pantalla en la que nos vamos presentando, ¿sale? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, mi nombre entonces, Eric Sebastián Sánchez Martínez. Como mencionó el doctor, soy de la especialidad de inmunología, pero bueno, tengo una maestría en ciencias con la especialidad en inmunología. Mi formación tal cual es médico y actualmente estoy por entrar a realizar un posgrado también, en un doctorado, con este mismo tema. Nada más que mi área va a ir más enfocada hacia la parte inmunoinformática, pero también sobre el virus de influenza. Entonces, el tema de hoy trata sobre la respuesta inmune o la respuesta inmunológica en la infección por este tipo de virus. Vamos a comenzar con las características generales primero sobre qué es la respuesta inmunológica y poco a poco vamos a ir desarrollando el tema para que podamos ir adentrándonos en todas las características que involucra y cómo es que nuestro cuerpo reacciona ante una infección por este tipo de virus. Al final, pues estará la sesión de preguntas y bueno, responderemos cada una de ellas. En primera instancia, nosotros tenemos aquí como introducción que el término inmunidad va a derivar de la palabra inmunitas. Esto algunos de ustedes ya lo conocerán seguramente y se refería en tiempos pasados a la protección de la que disfrutaban los senadores romanos mientras que ejercían el cargo. Actualmente todo esto ha ido cambiando y este término se utiliza en el área de medicina y principalmente en el área de inmunología porque hace referencia a la protección que tenemos frente a las enfermedades infecciosas. Ahora, las células y moléculas responsables de todo este conjunto o todo este sistema inmunitario son algunas de estas que ustedes pueden apreciar aquí a la izquierda, a la derecha. Células dendríticas, células B, todos hemos escuchado hablar de ello. Durante nuestra formación, los que son médicos tal cual o algunos otros del área de la salud podrán recordar parte de sus clases que se mencionaban mucho estos nombres. Sin embargo, algunos de ellos pues nos los enseñaron de manera muy superficial. Ahorita vamos a adentrarnos un poco más a cómo realizan su acción y cada una de estas células. La función fisiológica del sistema inmunitario, entonces, es la defensa contra microorganismos que son infecciosos, también puede ser contra sustancias extrañas no infecciosas y también contra productos de células dañadas. La respuesta inmune también pues, se conoce como una respuesta inmunitaria. En términos generales existen dos tipos de inmunología, o de inmunidad, perdón. Una de ellas es la innata y la otra la adaptativa. Con respecto a la inmunidad innata, esta va a incluir las barreras que son anatómicas contra las infecciones. También están aquí las barreras físicas. Algunas de estas son químicas y unas también pueden ser celulares. La inmunidad adaptativa incluye otro tipo de componentes y esta va a estar mediada principalmente por anticuerpos, por interferones o algunas respuestas que van a ser dirigidas o unas respuestas que ya son especializadas contra el agente en cuestión.
Dentro de la inmunidad, nosotros tenemos en la inmunidad innata este tipo de diagrama que nos puede ayudar a comprender un poco más sobre cómo funciona. Tenemos por un lado aquí que se observan las barreras físicas que nos van a limitar una infección, y también tenemos dentro de esas barreras las barreras químicas. Aquí nos representa las capas que existen ya sea en la piel o en los epitelios o incluso en las superficies mucosas, que recordemos que es la superficie más amplia que tenemos en nuestro cuerpo y la que está más expuesta. Y algunas mucosas pues nos recubren de manera muy global. Entonces, aquí en estos sitios tenemos elementos que nos van a proteger. Entre ellos van a encontrarse proteínas, algunos péptidos antimicrobianos. También va a jugar un papel importante la acidez o la alcalinidad del sitio en cuestión. Dentro de los péptidos, por ejemplo, recordaremos que en la piel nosotros generamos algunas sustancias que son consideradas antibacterianas o que limitan la proliferación de este tipo de microorganismos. Después tenemos unas respuestas celulares a la infección. Aquí esto se va a desencadenar cuando las barreras físicas no fueron suficientes para poder limitar la entrada de este tipo de agentes. Dentro de estas barreras celulares, nosotros vamos a tener algunas células que van a ser las primeras que van a enfrentarse contra este tipo de microbios que logren atravesar o vencer estas primeras barreras. Algunas de ellas pues van a ser los macrófagos, algunos son células dendríticas, otros también son células, por ejemplo, las NK o las Natural Killer, y todo esto va a desencadenar un conjunto de acciones que más adelante van a detonar en una inmunidad ya adaptativa. Dentro de la inmunidad, nosotros lo dividimos así como innata y como adaptativa. Sin embargo, hay que recordar que nosotros lo dividimos para entender su estudio. Sin embargo, en el individuo, en el humano, esta división es muy estrecha. Quiere decir que tanto la inmunidad innata depende de la inmunidad adaptativa y la inmunidad adaptativa de la innata. Existe un cruce o un punto de intersección donde todas estas conviven para poder llevar a cabo todas sus acciones y defendernos de manera correcta contra los organismos que intentan infectarnos. Dentro de todo esto, aquí se pueden apreciar en el esquema sustancias antimicrobianas, también inflamación, que es uno de los elementos que facilita que se monte toda una respuesta, la producción de citocinas y quimiosinas, existen efectos sistémicos y como tal, todo esto va a desencadenar en anticuerpos y toda una respuesta celular altamente especializada. Aquí en este diagrama o en esta tabla nosotros podemos encontrar los tipos de inmunidad adaptativa. Por un lado, se puede clasificar nuevamente en dos tipos, una que es conocida como inmunidad humoral y la otra que es conocida como inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, nosotros nos referimos a prácticamente anticuerpos, y cuando hablamos de la celular, a todas estas células que van a estar encargadas de defendernos contra este tipo de agentes. Aquí se pueden encontrar una comparación entre el tipo de microbios que ataca, los linfocitos que son responsables de esta acción, el mecanismo por el cual realizan la acción y las funciones principalmente que ejercen. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmunidad humoral, nos referimos a microbios extracelulares, puesto que recordemos que los anticuerpos son proteínas que van a estar circulando a través de todo el torrente sanguíneo. Entonces, lo único que pueden, o los sitios donde pueden ejercer su acción es fuera de la célula. Con respecto a la inmunidad celular, pues se enfoca principalmente en aquellos microorganismos que son intracelulares, y de aquí nos va a competir un poco más adelante, porque de este lado nosotros nos referimos de manera más estricta a los virus. De la inmunidad humoral tenemos su mayor representante, que es el linfocito B. De aquí, pues más adelante veremos que se deriva también otra célula importante llamada célula plasmática. Con respecto a la inmunidad celular, nosotros tenemos a linfocitos cooperadores, tenemos también a linfocitos citotóxicos, que van a ejercer una acción destructiva sobre ciertos microorganismos. Los mecanismos efectores, habíamos mencionado que se trataba de anticuerpos cuando hablamos de lo humoral, y en la celular existe toda una interacción entre macrófagos, neutrófilos, células infectadas y algunas otras que van a generar una
un repertorio, una memoria y una expansión clonal, etcétera. Todas estas acciones se tienen que desencadenar una vez que se reconoce al microorganismo, en este caso al virus. Todo esto lo estamos mencionando porque es importante para entender cómo el virus de influenza nos busca infectarnos y cómo nuestro cuerpo intenta repeler esta infección. Y obviamente todo esto tiene importancia en la parte clínica, puesto que depende cada individuo cómo responda su sistema inmunológico a todo esto. Es cuando tenemos sujetos que van a ser prácticamente asintomáticos y sujetos que van a tener toda la sintomatología y toda la clínica expresada e incluso complicaciones ya del grado de una neumonía. Dentro de las perspectivas generales tenemos aquí algunas diferencias entre este tipo de inmunidad un poco más concisas. Por ejemplo, que la inmunidad innata es aquella que se monta durante los primeros minutos y horas. Una inmunidad adaptativa requiere días para generarse. Esto en parte se debe a que primero se activan las barreras iniciales y para que nosotros podamos montar una respuesta adaptativa se requiere conocer a la gente que nos está infectando, generar un plan de acción, entre comillas, dentro de nuestro cuerpo y utilizar demasiada energía. Esto parece sencillo, pero en términos celulares es un gasto energético impresionante el que se tiene que desarrollar o el que se tiene que realizar para que se logre montar una inmunidad adaptativa. Y a pesar de ello, no garantiza que el individuo pueda lidiar con ese agente que lo está infectando. Aquí es donde entra un poco de suerte y el repertorio inmunológico que tenga cada individuo. Con respecto a la especificidad, pues dentro de la inmunidad innata, nuestro cuerpo reconoce patrones moleculares, también reconoce agentes patógenos específicos, y esto fue gracias a la evolución. Dentro de la inmunidad adaptativa, nosotros podemos montar una respuesta específica a través de toda la interacción celular que se lleva a cabo. Con respecto a la diversidad, existe un número limitado en la inmunidad innata, mientras que en la adaptativa está altamente diversa. Y esto se debe a características genéticas de cada individuo y a todos los genes que codifican. De hecho, en esta parte nosotros seguramente algunos de ustedes han encontrado o han escuchado por allí que tenemos incluso capacidad de reconocer sustancias a las que nunca nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, algunos de nosotros podríamos tener una molécula o un receptor o algo que reconozca a Tierra o algún agente extraño en algún otro planeta y no vamos a estar en contacto con ellos. Sin embargo, por la combinación molecular que existe en este tipo de patrones, es muy probable que tengamos y solo están ahí esperando a que se activen por alguna razón. Las respuestas de memoria también, en este caso, se dice que la inmunidad innata no tiene tal cual una memoria. Sin embargo, estudios recientes han mostrado que hay algunos patrones y algunas respuestas que sugieren que existe parte de, pero todo esto es dependiendo de cada individuo. Y la inmunidad adaptativa, pues, es capaz de generar una memoria después de todas las interacciones celulares que se llevan a cabo. En este caso, la discriminación de lo propio y extraño, aquí también existe una diferencia con respecto a cada una de ellas. Y obviamente en la parte de inmunidad adaptativa hay fallas también en esta discriminación, lo cual puede llegar a desencadenar una respuesta autoinmunitaria. No son pocas las enfermedades que logran cruzar o exacerbar una respuesta, incluso hasta respuestas que parecieran un tanto alergénicas o autoinmunitarias. Y esto se debe a que algunos de esos antígenos que presenta ese microorganismo cruzan con patrones moleculares que que están dentro de nosotros y a los cuales no tendríamos por qué responder. Sin embargo, posterior a una infección, podemos reconocerlo ya no como propio, sino como extraño y comenzamos a atacarlo. Hay principales células que están representando cada una de ellas, como ya mencionamos, aquí fagocitos, las NKs, algunas células que están directamente en los epitelios, y en la inmunidad adaptativa, las más representativas son las células T, las células B, y las células presentadoras de antígeno. Ahora, ¿cómo es que funcionan los virus? Esta es una representación esquemática ya tal cual del virus de influenza. Más adelante nos vamos a meter un poquito más en su estructura, pero los virus van a ser microorganismos intracelulares que son obligados y que usan componentes del ácido nucleico y la maquinaria sintética
de las proteínas para que se puedan replicar. En este caso, necesitamos que nuestras células o las células diana tengan un receptor al cual sea afín este virus. Aquí en este esquema se representan dos proteínas de superficie principales, que son la hemaglutinina, que es la que pueden observar aquí en color vino, y otra más pequeña que tiene 4 unidades, que es la neuraminidasa. En este caso, la hemaglutinina es la que va a interaccionar directamente con el receptor. Este se conoce como receptor de ácido siálico. Y vamos a tener dos presentaciones de esta interacción. Una que es conocida como alfa 2,3 de ácido siálico y otra alfa 2,6. Este es importante, más adelante les menciono por qué, pero guarden este dato en su cabeza por ahora. Ahora, los virus suelen infectar a distintos tipos celulares y esto va a estar mediado por el receptor que contengan y después se realiza un proceso que se llama endocitosis mediada por el receptor. Aquí puede observarse que una vez que interacciona con el receptor, nosotros observamos que el virus es internalizado hacia la célula y esto desencadena toda una respuesta que veremos a continuación. Otra parte es que los virus también tienen mecanismos de evasión inmunitaria. Esto va a ser empleado por los virus para poder escapar a nuestras defensas. Y esto lo han desarrollado a lo largo de toda la evolución. Y recordemos que es más fácil que toda una línea de virus evolucione que todos nosotros. Entonces, esta es una lucha de poder entre ellos y nosotros. ¿Quién lo hace más rápido y quién lo hace mejor? Aquí tenemos que existen cambios antigénicos. También existe presenta la inhibición de la presentación de antígenos. Más adelante vemos de qué se trata. La inhibición también de la interferencia en la respuesta inmune, el agotamiento de los linfocitos T citotóxicos también puede ser en algunos casos cuando son infecciones crónicas. También tenemos la inactivación de los linfocitos, que son los inmunocompetentes, y esto va de la mano con el agotamiento también. Ahora, hablando un poquito de la influenza, ya para adentrarnos más en los mecanismos específicos de este virus, tenemos que, bueno, en términos generales, es una enfermedad respiratoria, va a ser de origen viral y se va a caracterizar principalmente por estos datos clínicos que se observan a continuación. Fiebre mayor a 39 grados, cefalea que puede ir de moderada a intensa, depende de cada paciente, mialgias generalizadas o dolor general, artralgias, postración, coriza, odinofagia, disfagia, taquipnea y tos. Todo esto, desde sus primeros síntomas, es reconocible. Ahorita, por toda la situación que estamos viviendo con pandemia, pues se confunde un poco y uno ya no sabe si es influenza o es coronavirus, etcétera. Entonces, ahí ahí radica la importancia de que se haga una buena clínica para poder saber hacia dónde se está yendo la respuesta, más bien. Y sobre todo, pues ya en momentos donde sea necesario realizar pruebas, tanto rápidas o específicas, para poder discernir cuál microorganismo es y ejercer su acción. La influenza es de importancia epidemiológica a nivel global. Todos recordamos cómo ocurrió lo de la pandemia del 2009. Y aquí en este mapa nosotros tenemos la distribución de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de los países con mayor afectación de influenza. Haciendo un zoom a nuestro país, nosotros tenemos que predomina principalmente, como pueden observar aquí en el gráfico, precisamente la pandémica de 2009. También tenemos algunos subtipos que son de A, H3, H1, otros que no están subtipificados, y también tenemos a la influenza B. Hablando del virus, y ya que mencioné lo de B, bueno, hay que recordar que la influenza está causada por un virus que es ARN y pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Esto está clasificado actualmente en 4 grupos. Hay bibliografía un poco más antigua que nos refiere que solamente había virus A, B y a veces mencionaban al C. Actualmente se conoce al D. Sin embargo, los de importancia clínica son los grupos A y los grupos B. Y sobre todo el de importancia pandémica es el grupo A. Aquí tenemos algunos de los representantes más importantes, H3N2, H1N1 y H1N1. Pero observen aquí el diagrama donde tenemos uno que es aviar, otro que es humano y la otra que se podría considerar como porcino. Es un virus que tiene de 80 a 120 nanómetros de diámetro
En los esquemas los vemos así muy redonditos, pero en realidad, pues, esto varía ya cuando lo observan en un microscopio. Pueden ser ovalados, pueden ser redondos, un poco alargados. Y también esto tiene importancia sobre qué tan fácil interactúa con las células de nuestro organismo. Los virus de tipo B se clasifican también, no se clasifican, perdón, en subtipos, y hay dos representantes prioritarios. Uno de ellos se conoce como Yamagata y el otro como Victoria. Los virus tipo C suelen causar infecciones leves, pero carecen de importancia clínica. Y los virus tipo D afectan principalmente al ganado. La estructura viral del virus de influenza es la que pueden observar aquí en este diagrama. Nosotros podemos observar lo que mencioné anteriormente, que es un genoma de ARN de cadena única en sentido negativo, el cual contiene aproximadamente 13.500 bases. Sin embargo, esta cadena de ARN se encuentra segmentada en 8 moléculas de ARN. Esto es monocatenario y estas van en sentido negativo. Van a codificar varias proteínas. Dentro de estas, a su lado derecho, pueden observar las proteínas principales que son codificadas por su genoma. La parte de las PB2, PB1, PBA, al final van a formar una ribonucleoproteína, que es importante para el ciclo y la replicación viral. Pero la interacción entre las células se lleva a cabo gracias a esta proteína, la hemaglutinina, la cual es un trímero de un peso molecular aproximadamente de 75 kilodaltons, y este trímero es el que facilita la interacción con las células humanas. Aquí hay otro que no encerré, pero es la neuraminidasa, que también es importante porque facilita la liberación. Más adelante vemos cómo se realiza este tipo de acciones. Los virus de la gripe o de influenza se clasifican en subtipos y en función de las combinaciones de las proteínas de superficie, principalmente estas dos, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Los subtipos actualmente circulantes en el organismo son los que mencioné anteriormente, H3N2, H1N1 y H1N1. La forma en la que clasificamos a nivel, más bien en la que se clasifica de manera global, y esto fue por recomendación de un memorándum de la OMS, y a partir de ahí se comenzó a seguir esta misma sintaxis, es esta. Primero se habla del tipo de virus, luego del lugar de aislamiento, posteriormente de la cepa o el número de cepa, el año del aislamiento y, de ser posible, el subtipo del virus. Aquí tenemos algunos ejemplos de los cuales se tiene el registro que pueden afectar al humano. Tenemos aquí una variante que no he mencionado, por ejemplo, H7N9. Pero bueno, tenemos una que es aislada en Puerto Rico, que fue la cepa número 8 en el año 34 y es H1N1. Esta es importante porque muchas vacunas, de hecho, contienen este tipo de cepa para poder ejercer una acción correcta, porque es de las que más se ha estudiado. También tenemos recientemente la pandémica, que deriva de una California, y esta es H1N1. Y así es como se van discerniendo cada uno de los lugares. En algunos casos, cuando estamos hablando de los virus que afectan a aves o a cerdos o a algún otro animal, en lugar de empezar con el tipo de virus, se coloca aquí la especie. Se hace mención con la H de humano, se hace mención con la S, con la A, etcétera, dependiendo de qué se trate y también el tipo de investigación que se esté realizando. Regresando a la parte de la proteína de hemaglutinina, dijimos que era de superficie. En este esquema se pueden observar otro tipo de proteínas, M1, la hemaglutinina, la neuraminidasa, M2, el NEP, y dentro las partículas virales o las ribonucleoproteínas que van a facilitar la replicación, y bueno, aquí está codificado toda su genética. Con respecto a la hemaglutinina, nosotros tenemos una representación tridimensional en este esquema, donde se pueden observar los trímeros. En este caso, en el esquema, no sé si alcancen a distinguir que se observan tres palitos o tres estructuras. Cada una de ellas es un monómero que forma un trímero. Y la conformación tridimensional tiene como importancia arriba un sitio RBS, que es el que va a reconocer al ácido siálico. Después tenemos un dominio globular que también se llama como AH1 y un dominio que va a estar anclado a la membrana que va a ser conocido como AH2. Y eso se le llama en el dominio del tallo. Aquí podemos observar esa regionalización. En este lado nosotros observamos un monómero de la hemaglutinina en su vista superior, que también se llama cabeza o dominio globular,
la zona de reconocimiento del ácido siálico, una parte intermedia conocida como zona vestigial o lateral, una zona inferior que es la que va a estar anclada a la membrana, y en este caso se llama dominio del tallo. Contiene otros elementos, entre ellos uno importante que se llama péptido de fusión. Ahora, hablando un poco más sobre la inmunidad y todo lo que acabamos de ver, nosotros debemos recordar que en la inmunidad innata contra los influenza A virus o los virus de influenza A, tenemos, por un lado, los componentes víricos que van a estar conservados en la partícula viral. Y estos son patrones moleculares asociados a patógenos. En la célula huésped, nosotros vamos a tener receptores de reconocimiento de patógenos. Esto pertenece a la inmunidad innata porque estos receptores no son específicos para reconocer el virus de influenza. Sin embargo, el virus de influenza y otros virus o otros agentes microbianos tienen patrones que pueden ser reconocidos de manera inmediata por nuestras células, y esto se debe gracias a la evolución y cómo fuimos interactuando con las distintas especies. También existen los receptores tipo TOL, que en algún momento todos hemos escuchado, pero que comprenden toda una familia de receptores que están fuera de la célula y receptores que están dentro de la célula. La interacción entre todos estos componentes va a desencadenar una producción de citocinas que se consideran citocinas antivirales en este contexto. Aquí sé que se ve muy compleja la imagen. De hecho, fue de las más sencillas que podemos encontrar. Como les mencioné, son extracelulares, y los receptores tipo TOL que son intracelulares. Y la representación esquemática cuando, aquí en su lado izquierdo, cuando tenemos el ARN vírico, y del otro lado cuando tenemos el ADN y el ARN vírico, pero cuando está en su porción endosómica. El lado derecho nosotros tenemos una representación de las vías que utiliza nuestro organismo para poder montar una respuesta. Aunque estamos hablando de una inmunidad innata en este momento, aquí es donde ya comienza a interaccionar y hacerse muy difusa la separación entre inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, puesto que para que se monte una inmunidad adaptativa se requiere que esta parte de la inmunidad innata se active. De aquí, de este lado, nosotros al centro podemos observar la representación de los receptores intracelulares, que principalmente son TLR3, TLR7, TLR9, y todo esto va a desencadenar la generación de citocinas, algunas moléculas que van a facilitar la adhesión, otras que van a estimular, y al final van a generar una respuesta aguda y el estímulo de la inmunidad adaptativa. Por otro lado, al momento en el que se está generando toda esta respuesta, nuestro cuerpo, bueno, nuestras células, van a facilitar la proliferación de vías que expresen los genes de tipo interferón. Los interferones, como su nombre lo indica, van a interferir o tratar de interferir con la respuesta o con la replicación viral. Entonces, lo que pretende nuestro organismo es evitar un estado viral que haya proliferado de manera abundante. Entonces, esto se le conoce como estado antivírico. Muchas de estas moléculas que se van a producir van a desencadenar inflamación local, van a tener efectos sistémicos y van a tener efectos patológicos también. Los importantes a destacar en este momento son los de inflamación local, que bueno, van a modular la adhesión, en este caso de todas las células que van a estar involucradas, van a facilitar el aumento de la permeabilidad endotelial. Principales representantes son TNF, las interleucinas 1, aquí no la mencionan, bueno, más abajo la mencionan, interleucina 6, quimiosinas, también la activación de todos estos que serían los macrófagos y algunas células que van a ser presentadoras. Los efectos protectores sistémicos, recordemos que toda infección nos produce una elevación de la temperatura que muchas veces desencadena en fiebre, y esto es principalmente dado por la interleucina 1, interleucina 6. De hecho, estas también tienen que ver con todo lo que está pasando ahorita con la pandemia de COVID, que son de las que se elevan y precisamente provocan la fiebre. También tenemos al aumento de algunas proteínas de fase aguda, que también todos han estado escuchando recientemente, por las mismas interleucina 1 e interleucina 6. Y en la médula ósea se manda toda una señal para facilitar o elevar la producción de leucocitos, puesto que necesitamos soldados para poder luchar contra toda la infección que se está montando. Y algunos efectos sistémicos, pues ya son los un poquito más tardíos, como el gasto cardíaco bajo, células endoteliales,
y vasos sanguíneos también se ven afectados por la permeabilidad, porque todo lo que está migrando y todo lo que se está produciendo tiene que distribuirse por algún sitio. Tenemos, por otro lado, hablando y regresando un poco al virus, que existe un proceso llamado endocitosis. Las acciones que se mencionaron anteriormente van a ser desencadenadas cuando el virus realiza este tipo de acción. Aquí, anteriormente, recordarán este esquema, se refiere a toda la interacción con el ácido siálico, y esto es lo que facilita la entrada. Tenemos una representación esquemática de la hemaglutinina. La hemaglutinina puede interaccionar con este receptor, este azúcares, y las conformaciones pueden ser alfa 2,3 y alfa 2,6. Cuando esto o esta acción o esta unión se lleva a cabo, la célula internaliza la partícula viral, como se puede observar en este esquema. Y para ello requiere fuerzas que haya un ácido siálico que medie esta interacción. Entonces, este receptor y esta molécula de hemaglutinina son indispensables para que la unión se lleve a cabo. También, por lo tanto, su conformación. O sea que si hay un virus que varíe la interacción con nuestras células, va a ser mucho más difícil. Y también tiene que ver con la regionalización. Entonces, todo esto tiene que ver por el hecho de que haya distintas cepas, unas que sean aviares, otras que sean en murciélago, otras en caballo, otras que sean en cerdos y en humanos. Entonces, aunque puede existir un cruce entre especies, estamos limitados por este tipo de interacción molecular. Y refiriéndome a toda esa parte que puede variar, aquí tenemos un esquema muy interesante sobre cómo se distribuye los receptores que median esta interacción. Tenemos por un lado las cepas, la regionalización de estos receptores en los cerdos o en los porcinos, que tienen alfa 2,3 y alfa 2,6. Las aves presentan el receptor en su conformación alfa 2,3 y nosotros tenemos regionalizado alfa 2,6 y alfa 2,3. Aquí en el esquema nosotros podemos observar, pueden observar que la regionalización de alfa 2,6 se encuentra predominantemente en la parte del epitelio respiratorio superior, y alfa 2,3 se encuentra predominantemente en el epitelio inferior. Entonces, de esta forma, una infección, por ejemplo, un aviar, va a afectar predominantemente a la región pulmonar inferior, y una acción, por ejemplo, si fuera una cepa porcina, pues tiene las dos opciones, dependiendo ahora sí qué animal tenía esa conformación. Si tenía 2,3 o 2,6, pues afectará superior o afectará inferior. Todo esto se ve afectado por las interacciones que existen a través de la evolución. Más adelante vamos a observar un esquema sobre cómo se llevan a cabo los cambios genéticos en este virus. Ahora, regresando a cuando el virus entraba. Aquí tenemos el endosoma, que se generó cuando el virus de influenza pudo entrar a la célula. Luego se genera un endosoma, ya en forma, un endosoma cerrado, y tenemos un pH de 5 aproximadamente. Las moléculas o las proteínas de superficie que contienen el virus también son importantes para mediar esta parte de la interacción, puesto que hay una que es el canal M2, que eso va a facilitar que el endosoma se acidifique. Aquí ocurre una interacción un poco curiosa, porque tenemos, por un lado, que el endosoma es parte de nuestra respuesta inmunológica. Es la forma en la que nuestras células captan al antígeno, captan al virus y intentan montar una respuesta. Sin embargo, el virus de influenza, como posee medios de escape para nuestra defensa inmunológica, utiliza este endosoma para generar cambios conformacionales. Y aquí pueden observar la representación de la hemaglutinina. Esta hemaglutinina va a facilitar que se pliegue la parte del endosoma, y prácticamente cuando hay separación, aquí lo podemos observar en el paso 4 y en el paso 5, donde facilitan la liberación del contenido viral o de las ribonucleoproteínas que van a llevar a cabo la replicación o la transcripción y posteriormente la salida de los viriones de la célula. Entonces, todos estos pasos son cruciales para que el virus pueda replicarse.
Ahora, nuestro cuerpo, al momento de estar generando, bueno, las células cuando ya están infectadas y generan varias partículas virales, van a trasladarse hacia la superficie de la célula. Aquí tenemos una representación en la parte inferior izquierda de una gema. Este proceso se le llama gemación y es cuando todas las proteínas de la superficie que conforman a una partícula viral se agrupan y forman como una pequeña isla. En esta isla, después llegan las ribonucleoproteínas, que son todas las moléculas que pueden observar ahí, que parecen como pequeños palitos, que se están tratando de insertar. Cuando logra generarse toda la partícula viral, esta se desprende. Sin embargo, dado que tenemos en todas las superficies celulares algunos azúcares, y la partícula viral necesita esos azúcares para interactuar, pues si solamente se intentara liberar de esa forma, tendría mucha dificultad, puesto que se quedaría pegado, porque algo así como que esa partícula viral no sabría si entrar o irse. Entonces, para eso existe otra otra proteína de superficie que se llama neuraminidasa. La hemaglutinina media la interacción y la neuraminidasa media la separación por medio de una hidrólisis. En este caso, la hidrólisis se lleva a cabo sobre el ácido ciálico y esto facilita que el virus se desprenda de nuestras células, continúe su ciclo y esté listo para infectar a otras células. Hablando de la respuesta inmunadaptativa, tenemos aquí un paso intermedio. Por un lado, ya vimos cómo reconoce nuestro cuerpo, cómo internaliza, cómo utiliza nuestra maquinaria que estaba pensada para defendernos a su favor y de esta forma genera la replicación. Ahora, regresando un poquito arriba o un poquito antes y después desviándonos, tenemos que cuando existe una interacción entre el virus y nuestro epitelio o una mucosa, algunas células que van a reconocer estas partículas virales son también los macrófagos, son células dendríticas, periféricas, que son pequeños soldados que andan ahí vigilando, que no se cruce nada que no deba penetrar esa barrera superficial o epitelial. Cuando reconocen algunas de estas partículas virales, las procesan. Todo esto lo recordarán de todas nuestras clases de antaño, que existen las células presentadoras de antígeno, las cuales tienen que procesar, captar el antígeno o una partícula viral en este caso, procesarla y después llevarla a otros sitios, principalmente a ganglios, donde la presentan a todo un repertorio de células, las cuales van a facilitar que se monte una respuesta ya adaptativa. Todo esto está ocurriendo a la par, o sea, mientras por un lado nuestro cuerpo está respondiendo con una inmunidad innata, la parte adaptativa también está haciendo su trabajo. Sin embargo, desde que la célula dendrítica capta la partícula viral, llega al ganglio, luego interacciona y luego monta toda la respuesta, pasan muchos días. Por eso es que la respuesta inmune innata es inmediata y la adaptativa tarda días en montarse. Aquí tenemos una generación, más bien una interacción que se lleva a cabo con linfocitos TCD4 y otra con linfocitos TCD8. Ahorita hablamos un poquito más de ellos. Esta gráfica me gustó para poner en perspectiva todo esto que les comento. El tamaño de la población está representado aquí a su izquierda y abajo el tiempo post-infección. Tenemos una zona que se conoce como expansión, otra como contracción y otra como memoria. La parte del virus tiene su acme en la parte inicial, los primeros días, donde el virus alcanza su máximo y comienza a decrecer. Esto en parte porque nuestra inmunidad innata también le está haciendo frente, aunque no es completamente efectiva. Y en este momento comienza a elevarse o a hacerse notar la inmunidad adaptativa, que va a culminar con la generación de linfocitos TCD8. Más adelante lo menciono, pero recordemos aquí de una vez que los linfocitos TCD8 son importantes porque son los que ejercen una acción citotóxica sobre el virus. Es por ello que comienza a bajar la carga viral, aquí como se puede observar, y después se genera toda la parte de la memoria, la cual es una memoria ya específica y, digamos, entre comillas, diseñada contra ese virus. Entonces, nuestro cuerpo ya en este momento se considera que está preparado para lidiar con una segunda infección. Toda esta parte de cómo se internaliza el virus, cómo es que nuestro cuerpo puede montar una respuesta adaptativa y puede generar los linfocitos TCD4 y TCD8 que todos hemos escuchado, es importante, pero antes de verla necesitamos recordar un poquito de cómo se procesan los antígenos. Básicamente hay dos vías.
Y estas vías se conocen como la vía del MHC1 y la vía del MHC2. Básicamente, como se observa en este esquema, nosotros podemos decir que cuando tenemos una partícula que esté en el citosol o dentro de la célula, va a ser procesada por la vía MHC1. Y cuando es la célula la que capta del medio la partícula o el antígeno, va a ser clase MHC2. Tienen un poco de diferencia porque principalmente las de clase 1 tienen que ver cuando el virus ya está dentro y las de clase 2 tienen que ver cuando es capturado de forma intencionada, sea virus o sea una bacteria o algún otro agente. Entonces, aquí se mencionan algunas otras proteínas, pero de términos, para los términos de esta exposición, pues solamente me interesa que se queden con esa imagen. Clase 1, proteínas citosólicas. Clase 2, extracelulares. Este esquema, aunque está muy sencillo, y de hecho así venía en este artículo que se encuentra aquí a la izquierda, representa de forma muy correcta y muy sencilla también, en términos que son entendibles, sobre cómo se monta todo este tipo de respuesta. Por un lado tenemos aquí células dendríticas, aquí tenemos una influenza a virus, y tenemos una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos lo puede hacer en el contexto del MHC2 o en el contexto del MHC1. Recordemos que esto era citosólico y el clase 2 es extracelular. Cuando es citosólico y lo presenta, tenemos que lo va a presentar a linfocitos TCD8, los cuales tienen la opción de generar o una memoria o generar linfocitos citotóxicos. Y estos linfocitos citotóxicos generan algunas sustancias que se llaman granzimas o son perforinas y otras moléculas llamadas citocinas. Los linfocitos TCD4 pueden ayudar también a los linfocitos TCD8, pero generan prioritariamente una línea que se llama TH1 y TH2. Los TH2 son importantes porque son los que van a facilitar o estimular a los linfocitos B. Y los linfocitos B, en este momento, con todas las interacciones que están habiendo entre citocinas y toda la inflamación y toda la respuesta que se está llevando a cabo, logran generar anticuerpos que secretan o irse a memoria, o aunque aquí no está representado, cambiar a un tipo celular que se llama células plasmáticas, las cuales son especializadas en generar o liberar los anticuerpos que ya están dirigidos, ya están adaptados y son como misiles dirigidos básicamente contra este virus. Aquí se representa un poquito de lo que comenté del lado de los citotóxicos. Los linfocitos T generan, se genera TNF-alfa, interferones, perforinas, granzimas. Estos son los efectores. Ocurre una muerte celular y también se generan unos linfocitos de memoria. Todos estos linfocitos de memoria son importantes porque son los que van a responder en una segunda infección. Ahora, teniendo todo este contexto que ya vimos de cómo interacciona la inmunidad innata y cómo interacciona la inmunidad adaptativa, ya podemos comenzar a dilucidar un poco más de cerca este daño que ocurre a nivel alveolar, por ejemplo, si nos quisiéramos adentrar en la parte inferior del sistema del aparato respiratorio. Tenemos aquí la representación de un alveolo. Del lado izquierdo tenemos el alveolo normal y del lado derecho uno que sufrió una lesión. Cuando hablamos de que está normal, pues digamos que todo se encuentra en equilibrio. Hay macrófagos que están ahí como centinelas vigilando, tenemos los linfocitos, los neumocitos que son los estructurales, otros que son los que producen surfactante, pero cuando existe una inflamación porque se detectó un daño, va a haber el reclutamiento de neutrófilos o células presentadoras que van a llegar y van a comenzar a comer todo aquello que se encuentra aquí para poder procesarlo, presentarlo y llevarlo nuevamente y llevarlo hacia otros ganglios o otros lugares donde se va a montar una respuesta específica. Mientras todo esto está pasando, pues nuestro cuerpo intenta defenderse con sus barreras, con algunas células que estaban presentes allí, y sobre todo, aquí comienza también a haber la interacción de unos anticuerpos. Los anticuerpos que prioritariamente se encuentran en este tipo de tejidos o en mucosas en general son los anticuerpos IgA. Ahorita hablamos un poco más de ello. Recordemos aquí en esta parte del esquema, como lo pueden observar en la esquina inferior derecha, cuando ya tenemos la interacción de la célula presentadora, tenemos la generación de memoria, las respuestas celulares TH2 y las respuestas celulares B y las que generan memoria, y aquí posteriormente las plasmáticas. Entonces, todas estas células van a facilitar y van a contribuir a que nuestro cuerpo utilice y monte y genere proteínas llamadas inmunoglobulinas.
En este esquema podemos observar estas inmunoglobulinas. Tenemos por un lado las inmunoglobulinas G o IgG, las IgM, IgD, IgA e Ig. Aquí abajo existe otra que se conoce como pentámero, pero tiene que, se refiere a la interacción o la unión de 5 inmunoglobulinas de la clase IgM. Y tenemos por otro lado la IgA secretora o secretoria, también lo podemos encontrar de esa forma. Esta se refiere a 2 monómeros de inmunoglobulina IgA. Y es inmunológica. Es importante porque la respuesta va a depender literalmente de todas estas inmulinas. Depende mucho de la región donde se por ejemplo, si por no pueden dar posiciones buenas. Entonces, caracteriza el virus y ya podrás hacer todo esto con intenso. Si algo se llama chiquitito, esto es importante porque es un cambio, puede ser en molécula o en neuronas. Por ejemplo, como no están sabiendo todas las especies, siempre ocupado, no hay importante, sigue la decisión sobre que ahorita ustedes no necesitan que todo, pero si de todo, imagínate que los estén que se lo realizado tipo de que se bajan las cosas en Nurex para que puedan plan que se lleven a cabo. Es muy difícil. Entonces, obviamente, si existe cierta regulación, sea el consenso legal, tú que publicas entonces, y pues sería una condición que la pandemia menor pueda resurgir. Esto de la variedad es importante y recuerda que también relacionar tenemos que bajar de los tratamientos que pues como online pero no se sabe bien no es que sin embargo las posibles de entonces la presión las cosas y las cosas que ya se hacen entonces es importante que no le mandemos así a agua ya siente que nos echa o sea saca toda la prima tratar de sacar con una sí es un estudio para pendejo de no mandarles una que lo o se también porque estamos contando un recurso público si ya tiene un nivel de resistencia como los antibióticos si va a presentar algunos parámetros que evitan que esta gente somos no pueden realizar. Ahora, un cosa que mencionamos, ya hacemos un recorrido sobre que es grande, y que tengamos un video con otras no deben esperar en esto que tenemos que gastar unos años que vamos un poco, digamos que nos quedamos por la pena y después de la red de nuestros proyectos, no de Ahora, incluso está preparado para servicios, no sé, los de la herramienta o el mundo de los pues se llama generando toda la necesidad de los árboles, los para estudios como las si actualmente no se considera un técnico, pues no hay que hablar ahí porque necesitamos depende de nuevo más de chile y eso tenemos porque haya también colgado toda la física de la nueva hablando de las siguientes tenemos como la montas puestas por chicos y para eso se ve acá obviamente tenemos que los son posibles de esa manera esa que la biología que consulte puede ser el porcentaje de una matriz para el hecho como no nos asegura que no vamos a entrar puede ser en nivel sí que limita posibilidad de juntarnos y en algunos casos de también la posibilidad de que todo el mundo pueda ser llamada y la ventaja que tiene una revisión interesante esto que hay con alguien que ve que y las recomendaciones para que los laboratorios y vacunas pues apuntan a cosas más a la muchos que debemos contemplar y algunos retos todavía que debemos superar. Así como han escuchado de los anticuerpos monoclonales o terapia de anticuerpos para COVID, también existen para influenza. Sin embargo, pues es que tienen una prevención estacional para grupos de alto riesgo, tienen una prevención pandémica a corto plazo porque pues solo son anticuerpos, no digamos que es como colocar un antídoto casi. Y el tratamiento contra cepas estacionales y pandémicas y zoonóticas es eficaz siempre y cuando los anticuerpos monoclonales sean eficaces in vitro para reconocer a este tipo de cepas. Y actualmente también se está trabajando mucho en esto. Ahora, de vacunas me gustaría aquí mencionar que en México circulan principalmente 2 tipos. La que pusieron en esta época fue la de nombre Vaxigrip, pero la de 2019 también se utilizó en algunas instancias, Agripal S1.
Cada una de ellas, aquí es donde entra que mencionan que no conocemos qué tienen las vacunas, etcétera. Bueno, existen fichas técnicas de cada una de ellas y están conformadas prioritariamente por 2 cepas de influenza A y una cepa B. Lo mismo pueden observar aquí en la vacuna de Vaxgrip. Y aquí cambia el lugar de aislamiento. Por ejemplo, en fechas recientes, en el año 2021, también se recomienda que, bueno, la OMS recomendó H3N2 y H1N1. Aunque aquí son H3N2 y H1N1, lo que va a cambiar con las nuevas vacunas es que, pues, en lugar de ser California o PERD, a lo mejor ahora es una Brisbane, como ocurre aquí en la Vaxgrip. Aquí hay una de Kansas, o ponen otra que sea California, etcétera. Entonces, si bien son cambios menores que se realizan en las vacunas, es importante que pues nos pongamos la vacuna más reciente, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, todos ustedes pueden consultar en su página de la Organización Mundial de la Salud, ya sea en inglés o en español, todas las recomendaciones que ocurren. Por ejemplo, aquí para el febrero de 2028 nos recomiendan cuáles vacunas basadas en huevo, cuáles son las recombinantes, cuáles son las que están basadas nuevamente en huevo, etcétera. Entonces, nos ponen, por ejemplo, que ellos recomiendan H3N2 y H1N1 nuevamente, sin embargo, en otro tipo de cepas. Entonces, es importante que de vez en cuando nos demos una vuelta, ya sea en la página de la Organización Mundial de la Salud o también en la página de la OPS, la cual también trata sobre influenza y, sobre todo, si nosotros queremos saber cómo está nuestra región, cómo está nuestro país, por ejemplo, en condiciones, podemos entrar a estas plataformas que existe aquí de Fluid o FluidNet, que son las que concentran todos los datos a nivel global de los brotes o las epidemias que están ocurriendo y sobre todo de que sepa. Entonces eso nos puede dar una idea de cómo se está moviendo el cambio genético en este tipo de virus. También, pues, no olvidemos consultar las autoridades de nuestro país. Aquí en este caso, el informe para la temporada de influenza estacional 2020-2021, lo concentro aquí. Este es todo un PDF que ustedes pueden descargar directamente de su página, los que estén interesados en revisar a detalle cada uno de estos. Y algo curioso que ocurre, no sé si noten aquí, desde el 2011 hasta el 2021, pero vámonos nada más 2 años atrás, 2018, 2019, bueno, 3 años, 20. Tenemos casos de influenza probables que superan por 1000, por ejemplo. Casos de influenza H1N1 también son considerablemente altos. Sin embargo, en el año 2020-2021, observan que hay solamente 2 casos de influenza y uno de ellos es H1N1. Entonces esto nos pone a pensar en 2 situaciones, o que bajamos la guardia en la vigilancia, o que existe también competencia, por ejemplo, los que ahora se están enfermando más de COVID o de SARS-CoV-2 que de influenza. Pero también me entra a mí la duda, tomando en cuenta toda la parte inmunológica que ya comenté, que pues a lo mejor algunos colegas están subdiagnosticando influenza y ellos piensan que es COVID y les dan tratamiento. No sé si se han encontrado por ahí algunos colegas que llegan a dar, por ejemplo, oseltamivir o llegan a dar zanamivir, cuando estos medicamentos son específicos para la neuraminidasa. En COVID no tenemos ninguna proteína de superficie que sea neuraminidasa, entonces en esencia no. Quizá eso también está ayudando de forma ahí sospechosa a limitar la presentación de estos casos, pero pues no sería lo ideal. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Pues ahora pasamos al tema de preguntas y respuestas. Una excelente ponencia, algo diferente a lo que habíamos escuchado durante pues toda esta pandemia, ¿verdad? El doctor ahí deja sus datos, también por si tienen alguna duda, con toda confianza la pueden hacer al doctor, ¿sí? Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Muy bien, ahí está. ¿Quieren aprovechar para que hagan preguntas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy la doctora Rosa María Palma. Saludos a todos. Y es una pregunta que, bueno, va relacionada al sistema inmune, pero no es de influenza.
Ajá, Si un paciente se vacunó contra neumococo en el mes de, por decir, octubre, y ajá. a los 6 meses le toca un refuerzo y se acaban de vacunar contra COVID, ¿se puede poner la vacuna o tiene que esperar algún tiempo? Mire, ahí existe todavía una discrepancia, o sea, por recomendación tal cual de las autoridades, no debemos mezclar vacunas. Sin embargo, debido a que tienen distintos vectores o distintas moléculas las cuales van a estar estimulando, se pueden colocar. Pero lo ideal es que no se coloquen en conjunto y que esperemos al menos el periodo. Desde el punto de vista inmunológico, cuando nosotros colocamos una vacuna o tenemos una infección, un contacto, necesitamos de 1 a 2 semanas para montar una respuesta. Entonces, si nosotros colocamos una vacuna con ese periodo de separación entre 1 y 2 semanas, podemos asegurar un poco que la respuesta fue más específica a que si colocamos dos en el mismo momento. Sin embargo, como son diferentes, en teoría no existe una contraindicación. Pero yo en lo personal me esperaría al menos 1 semana para colocar la siguiente, para asegurar que la respuesta se monte de manera correcta. Ok, entonces mejor que se esperen, que será el mes, para que no haya ningún problema. Con 1 a 2 semanas tenemos, porque es el tiempo necesario para que el paciente pueda generar una respuesta de anticuerpos. De hecho, por eso la vacunación ahorita también con COVID, de que unas tienen una primera dosis y esperan un periodo. Lo recomendable era de 2 a 3 semanas para poder colocar la segunda dosis. Y esto tiene que ver con la generación de anticuerpos o la cinética de generación de anticuerpos. No me sirve que yo la ponga antes y me dificulta o me pone ahí en jaque si la pongo 1 o 2 meses después la segunda dosis. Básicamente, por eso. Las vacunas que ya están establecidas en el carnet, por ejemplo, que una de los 6 meses, otra al año, otra cada 10 años, etcétera, es porque se conoce que todo ese tiempo es el que tarda en deprimirse o en disminuir lo suficiente la memoria inmunológica como para que sea necesaria volver a estimularlo. Entonces hay que tener en cuenta también las características de cada uno de estos agentes. Y de hecho, no recuerdo ahorita el link, pero dentro de la página de Secretaría se maneja de Gobernación, se maneja un manual en el cual vienen las características particulares de cada una de las vacunas que circulan en México. Ese sería importante consultarlo porque, bueno, ahí nos establece también periodos y tiempos en el cual es recomendable poner una vacuna o qué pasa si se salta una dosis, cómo se debería colocar la siguiente, etcétera. Cada una de ellas. Bueno, lo busco y los que gusten me pueden mandar un correo y ya les hago llegar la información. Doctor, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Hay una pregunta antes de que veamos me están llegando a mi WhatsApp. ¿Sí? Una de ellas es de la doctora Virginia Fragoso de los Santos y ella le pregunta, doctor, ¿cuándo recomienda la aplicación de la vacuna de la influenza? ¿Cuándo? ¿Pero en qué contexto? Bueno, no sé, a ver si ahorita nos escribe la doctora o igual Porque, puede por abrir su ejemplo, micrófono. lo ideal es que la coloquemos en las temporadas que están ya, dice, ahora sí que designadas, que casi siempre son en las temporadas de frío, por ejemplo, en enero, febrero, etcétera, es cuando se debe colocar. Sin embargo, o no sé si se refiere a ese periodo, o si se refiere a que posterior a lo de COVID, o en algún momento de la edad, etcétera. Recordemos también que para embarazados se tiene que colocar. Grupos de riesgo son importantes. Aquí mencioné que hay distintas cepas, unas que son H3, otras H5, H1. Cada una de ellas tiene distinta población de riesgo. Sin embargo, se considera que por excelencia las poblaciones de riesgo son las pediátricas y las de adultos mayores. Las pediátricas, porque el sistema inmunológico apenas se está montando, apenas se está especializando y apenas está aprendiendo a utilizarse a sí mismo. Y en los extremos de la vida, ya yéndonos hacia del grupo de adultos mayores, se ha visto en investigaciones recientes, y esto pasa con todas las vacunas, que cuando se le coloca una inmunización a una persona de edad avanzada, la inmunización por sí sola no resulta muchas veces efectiva para poder alcanzar un umbral de protección. Entonces, hay vacunas especiales para ellos, en algunos países se utiliza, aquí en México se pone la misma, pero en algunos países se pone una dosis que es prácticamente el doble,
para que pueda montar una respuesta específica un adulto mayor. ¿Vale? Entonces, no sé si se refería a eso o a algún otro tipo de tiempo. Bueno, pues ahorita esperamos a que nos conteste, pero creo que sí era eso, más o menos. Dicen muchas gracias, excelente ponencia. La doctora Guadalupe Urbano Mora pregunta: buenas noches, se han presentado pacientes con influenza y COVID. En esos casos, ¿sí estaría indicado algún antiviral o cuál sería el mejor manejo? Ok. De hecho, si se presenta un caso como este, primero tenemos que diagnosticar correctamente y saber qué tipo de cepa, hablando de influenza, es la que está haciéndonos ahí, está coinfectando con un paciente con COVID. Porque si bien sí existen tal cual para influenza tratamientos antivirales, hay que elegirlo de la manera correcta. Y aquí importa mucho el tiempo. No me enfoqué ahorita en los tratamientos antivirales, de hecho, pues más adelante podemos realizar una nueva sesión ya hablando más en forma sobre antivirales y sobre vacunas y los lugares de acción, pero recordarán en una de las anteriores que mencioné, en la tablita, a ver, permítame, esta. Los adamantes, que son aquí los adamantes y los inhibidores de la neuroamidasa. Estos dos son los más comerciales. Aquí tenemos rimantadina, amantadina, y por el otro lado tenemos oseltamivir y cenamivir. Son los populares que hemos estado utilizando, llamémoslo así. Podrían darse de estos. Sin embargo, por ejemplo, si ese paciente está coinfectado con una cepa de H1N1, pues tendríamos que tipificarlo de forma adecuada y no siempre es fácil hacer esta tipificación porque se tendría que enviar al laboratorio de referencia como el INDRE, por ejemplo. Y algunos de estos, como oseltamivir incluso, ya presentan algunas resistencias. Entonces, no sé si han escuchado que existe un nuevo medicamento que se llama Baloxavir, que es un inhibidor de la endonucleasa. Esto es una de las nuevas familias que se han estado desarrollando y por eso les digo que es importante seguir desarrollando investigación sobre los agentes farmacológicos que se pueden utilizar. Porque, por ejemplo, si ese paciente que me comentan estuviera infectado con la cepa pandémica o que sea una variante de H1N1, yo no daría ninguno de estos, ni oseltamivir, ni cenamivir, ni amantadina, ni nada, porque tengo mucha probabilidad de que tenga resistencia. Ahí podríamos utilizar uno de los recientes que afectan a la endonucleasa y por lo tanto evitan la replicación viral. Pero esto solamente se podría dar durante los primeros días de la infección. De hecho, se recomienda durante las primeras 48 horas. Si este tiempo ya pasó, bueno, podríamos utilizar ya, teniendo en cuenta esta probable disminución en su efectividad, pues del oseltamivir o el cenamivir, porque ya no es recomendable dar el nuevo porque pasó mucho tiempo. Y teniendo en cuenta también que aunque ustedes den este tipo de tratamientos, no va a interferir con el virus de SARS-CoV-2, puesto que tienen moléculas muy diferentes. O sea que, por un lado, el M2 y el NA son proteínas de superficie específicas de influenza. COVID no tiene, SARS-CoV-2 no tiene ninguna de estas en su superficie. O sea que, en términos fundamentales, no le hace nada. Y el otro, la endonucleasa, es específica para una de las proteínas. No sé si recuerden que les puse al principio de la charla esto de acá. Esto que observan aquí abajo de la partícula viral es una ribonucleoproteína. El nuevo medicamento interfiere con esas, las que dice PB2, PB1 y PBA. Ahí es el sitio de acción del nuevo antiviral. Y estas partículas o estas ribonucleoproteínas no están presentes en COVID. Entonces, en SARS-CoV-2 no tiene caso darlo para eso. De hecho, me he encontrado, pues así, varias recetas de colegas, por ejemplo, que dan oseltamivir, cenamivir y todos estos para COVID, cuando no está indicado y es fundamentalmente imposible que tenga efecto directo sobre ese virus. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Vamos a invitar a Daniel Aguilar para que nos pueda hacer la pregunta, también de la doctora Guadalupe Urbano Mora. Hola, muy buenas noches a todos. La doctora Guadalupe pregunta si una paciente con antecedentes de alergias graves y que hizo alergia moderada a la vacuna de influenza hace 3 años
¿Se puede volver a vacunar contra influenza? Depende a qué vacuna se haya puesto. ¿Sabe qué tipo de vacuna se puso? Bueno, aquí la doctora no... Porque, no por lo ejemplo, menciona. miren, encontré un cuadrito que tiene la OMS y la CDC. Me gustaría ponérselos aquí a ustedes. A ver, voy a... Aquí. Existen varios tipos de vacunas. Nosotros aquí en México tenemos las vacunas que son inactivas, que son principalmente las de Paxigrip. Si ella hizo respuesta o hizo una respuesta alérgica grave, bueno, es un poco complicado saber a qué tipo de componente, porque incluso algunas de estas vacunas tienen, por ejemplo, la de Vaxigrip, dentro de su ficha técnica menciona que incluso puede estar o puede contener algunos antibióticos, como aminoglucósidos o como neomicina, por ejemplo. Entonces, si ella era alérgica a algo de esto, quizá fue eso y no a la vacuna como tal. Pero existen muchas vacunas. Aquí, por ejemplo, viene una de la dosis alta que les comento, otras que son con coadyuvantes, otras que son vacunas recombinantes, otras que son en huevo, perdón, otras que son intradérmicas, otras que son con atomizador nasal. Entonces, es importante saber qué tipo de vacuna presentó alergia y lo recomendable es que no se coloque ese tipo de vacuna nuevamente y específicamente esa marca. Podría utilizar algunas de las otras, pero pues debido a la forma en la que trabajamos aquí en México, tendría que conseguirla en el medio privado. ¿Vale? Pero todas estas son las que puede encontrar. Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta que ustedes quieran hacerle al doctor? Aprovechen. Están las preguntas al 2x1. Bueno, lo que ustedes se animan a hacerle otra pregunta al doctor y que le agradecemos por su excelente ponencia, doctor, en nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica. Esperamos que no sea la última que nos proporcione este excelente beneficio de esta ponencia, de este tipo de ponencias. Y bueno, me gustaría, en lo que siguen saliendo una pregunta, mencionarles que el colegio está por iniciar ya su diplomado de acupuntura, sigue manejando las becas al 100%, se va a realizar en fuentes de satélite, es 100% presencial con todas las medidas de seguridad. Si tienen alguna duda, por favor, pues nos pueden contactar para que de esta forma les demos las indicaciones. Bueno, más arriba, varios doctores le felicitan, algunas dejan su correo, pero igual yo tengo ya sus correos. El doctor dejó ahí su correo por si ustedes quieren mandarle algún comentario, con toda confianza lo pueden hacer. La doctora Palma, que también ya había hecho una pregunta, dice que muchas gracias, excelente presentación, felicitaciones. Gracias. La doctora Beatriz Montes de Oca dice... Ok, dice, yo sé que no corresponde al tema, sin embargo, me atrevo a preguntar. Veamos. A ver, vamos a esperar, porque ya está haciendo mucho suspenso la doctora Montes de Oca. O quiere abrir su micrófono, doctora Montes de Oca, lo puede hacer con toda confianza, ¿eh? A ver, vamos a esperar su pregunta. Sí. Dice, si una paciente, bueno, ya vimos por qué decía eso, ¿no? Si una paciente se acaba de poner, perdón, la vacuna de COVID de AstraZeneca e hizo reacción alérgica, ¿se puede poner la segunda dosis? De preferencia no, pero hizo reacción alérgica y allí mismo en el sitio
o fue ahí mismo, o fue hasta que llegó a su casa. Porque fundamentalmente aplica lo mismo que con los medicamentos. O sea, si ya presentamos una respuesta alérgica, lo recomendable es que no se coloque ese mismo agente. Pero pues hay que tener cuidado con el tipo de respuesta alérgica. Porque recordemos que dentro de las respuestas alérgicas hay varios tipos y básicamente digamos que tenemos las tempranas y las tardías. Unas están mediadas por una de las inmunoglobulinas también que mencioné, IgE, y otras están mediadas por una respuesta celular. Entonces, dependiendo de qué tipo de respuesta y el tiempo, podemos intentar discernir si es conveniente o no, pero fundamentalmente yo diría que no es recomendable que se ponga la siguiente dosis si ya presentó una respuesta. Y si esto fue así, es importante que lo hagan saber al módulo en el cual presentaron, porque se tiene que hacer todo un registro para tratar de dilucidar precisamente cómo se está comportando en la población mexicana este tipo de vacunas, principalmente la de AstraZeneca. Quizá ahí sería más conveniente que le cambiaran el medio y se pusiera, no sé, por ejemplo, Sputnik o alguna otra, que tiene otro tipo de acción, ¿sí? O otro tipo de... Bueno, es fundamentalmente diferente. Ok, sí, porque dice que fue un problema de eristema a los 2 días con una lesión de aproximadamente de 15 a 5 centímetros. Entonces sí fue una grave. ¿Le pusieron algún tipo de tratamiento? A ver, ¿qué nos Porque dice? también, por ejemplo, miren, si después de una vacuna, ven que se recomienda que no pongamos nada o no otorguemos ningún tipo de medicamento, salvo que duela o haya fiebre de plano ya descontrolada, bueno, podría utilizarse paracetamol y eso con reserva. Porque si nosotros damos algún otro AINE o damos un medicamento tipo esteroideo para atenuar de plano la respuesta, pues en términos inmunológicos también estamos suprimiendo la respuesta de la vacuna. Entonces, si le colocaron algún tipo de esteroide para lidiar con la reacción, es muy probable que hayan interferido directamente con la función que tenía la vacuna. Que dice la doctora que tuvo fiebre y comezón severas, por lo que tomó cetiracina. Ok, ahí tomó un antihistamínico. ¿Se le quitó solito con la cetiricina? Porque si fue así, bueno, no inhibió por completo quizá la dosis, pero pues interfirió con una parte de la respuesta ya un tanto adaptativa. Entonces, lo ideal sería que cambiara de esquema de vacunación prácticamente, pero que sí informe sobre esos efectos adversos asociados a la vacuna en el módulo donde se le colocó. Porque es importante registrar todo esto y esto ayuda a la parte epidemiológica y saber también a qué poblaciones está recomendada tal o cual marca. Entonces ahí tenemos que contribuir también con esta parte de nuestra responsabilidad. Muy bien. Sí, porque dice que por 5 días y se dio con el medicamento. Lo más seguro es que sí haya interferido, pero yo recomendaría mejor nueva marca de vacuna, básicamente. Dice la doctora Adriana Pérez, con respecto a la pregunta anterior, si una paciente desarrolló un cuadro gripal con baja saturación, ¿no se recomienda la segunda dosis? El cuadro gripal con baja saturación. Ahí habría que ver, porque por ejemplo, si el paciente tal cual presentó baja saturación, o sea, se sospecha que está infectado o que no está infectado. Si está infectado, sí se puede colocar una vacuna, a final de cuentas le va a ayudar, pero recordemos que debe pasar un periodo, al menos están recomendando las autoridades, depende mucho el módulo de vacunación también al que acudan, de 1 a 2 semanas posterior al inicio de síntomas o al cuadro agudo de la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado ahí más que nada con los tiempos, pero por sí sola que, por ejemplo, la vacuna le haya causado la dificultad, la verdad lo dudo. Entonces, lo que les mencioné también, si él ya tenía o ella ya tenía factores que facilitaban una infección y se puso la vacuna, la infección de todos modos se va a desarrollar.
quizá menos, pero se va a desarrollar, porque las que son de 2 dosis requieren esa segunda dosis estrictamente para que se genere una respuesta. No es con una sola dosis como las otras. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues bueno, ya creo que son todas las preguntas. Si hay alguna que llegara a caer o llegaran a hacer en alguno de los grupos, el doctor también se encuentra en los grupos de chat o se lo hacemos llegar a su correo. Pues muchísimas gracias, doctor Eric. Es un gusto y esperemos que dentro de poco pues, nos pueda acompañar en otra sesión. A nombre de... Por ejemplo, ahorita que estoy viendo el interés por la parte de vacunación, si quieren puedo preparar una hablando un poco más específico sobre las vacunas, qué tipos de vacunas hay, así más específico el cuadro que mencioné hace rato, que mostré, y bueno, algunas interacciones que puede haber ya de forma así con o con dónde sí está recomendado con COVID, y nos metemos incluso un poco en lo de COVID, si ustedes gustan. Sí, doctor, yo creo que sí, yo creo que lo podríamos agendar como a mediados de mayo. Yo le digo la fecha para que de esa forma también usted pueda acomodar sus diapositivas, hacer su investigación. Sí. Y yo creo que en un ratito le mando la fecha para que de una vez sepa. Y bueno, se los hagamos saber a todos que dentro de poco pues tendríamos una sesión de vacunas. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre del colegio. Le agradecemos a usted, a todos los participantes por estar aquí presentes y pues deseamos que tengan un excelente fin de semana, que pasen muy buenas noches y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.